Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Puerto de Valparaíso por organizar este webinar con este tema tan interesante y enfocando en el Puerto de Rotterdam. Y por darme unos minutos a mí para decir unas palabras. Con respecto al coronavirus, los Países Bajos y Chile han vivido experiencias parecidas. El desafío que ambos países tienen ahora es cómo trabajar en una recuperación verde. Es cierto que la situación actual ha generado mucho impacto en los volúmenes transportados y entonces también en nuestras economías. Sin embargo, también ha acelerado algunas tendencias que apoyan a una recuperación verde, como la digitalización y como la transición energética. En terminar, quisiera agradecer a Carlos Cepeda del Puerto de Rotterdam por estar aquí con nosotros y hablarnos de cómo han enfrentado esta situación en Rotterdam. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a este 10º webinar de Puerto Valparaíso. Hoy con un grato invitado del Puerto de Rotterdam, donde veremos la experiencia del Puerto de Rotterdam durante la crisis del COVID. Nos acompaña Carlos Cepeda, licenciado en Gobierno de la Universidad de Harvard y en Economía Marítima y Logística de la Universidad de Erasmus. Carlos, bienvenido. Agradecemos tu participación y te dejo con nuestros invitados. Gracias. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias al Puerto de Valparaíso. Me da mucho placer hoy representar el Puerto de Rotterdam. Buenas tardes, me llamo Carlos Cepeda, soy un economista con la Autoridad Portuaria de Rotterdam. Me da mucho placer hoy compartir con ustedes la experiencia del Puerto de Rotterdam durante la crisis COVID. Antes de seguir adelante, yo pienso que es muy importante primero explicar quiénes somos, qué exactamente es la autoridad portuaria. Yo pienso que esto es muy importante para que ustedes entiendan cómo hemos enfrentado la crisis y también porque hay muchísimos modelos de gestión portuaria alrededor del mundo. Y hay muchísimas autoridades portuarias alrededor del mundo, pero no todas tienen el mismo modelo de gestión, no todas tienen las mismas responsabilidades. Entonces, como pueden ver aquí, aquí se puede ver nuestro modelo de gestión portuaria. Un poco de historia. La autoridad portuaria fue fundada en 1932 como departamento municipal de la ciudad de Rotterdam. Y en el año 2004 la autoridad portuaria fue corporatizada. Eso significa que se transformó de departamento municipal a una empresa de responsabilidad limitada. Como se llama en holandés, NV. Básicamente, del punto de vista legal, somos igual a una empresa privada holandesa. Lo único que sí es diferente es que tenemos dos accionistas públicos, la ciudad de Rotterdam con el 70% de las acciones de la empresa y el gobierno holandés con 30% de las acciones de la empresa. Nosotros fuimos corporatizados simplemente porque se veía la necesidad de mejorar el desempeño del puerto de un punto de vista comercial, pero también de un punto de vista financiero. Como pueden ver aquí, hay tres tipos de instituciones en el puerto. Tenemos los accionistas del puerto. Ellos supervisan nuestros planes de desarrollo y también aprueban nuestros planes y reciben dividendos de las ganancias que hacemos cada año. Como autoridad portuaria, nuestro papel básico es el desarrollo y gestión del complejo industrial portuario de Rotterdam. Eso significa el desarrollo de infraestructura y terreno para poder acomodar nuevos clientes en el puerto,
Nosotros alquilamos terreno e infraestructura a empresas privadas. También controlamos el flujo de naves dentro del puerto. Somos responsables por lo que se llama en inglés Health, Safety, Security and Environment, o en español Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente. Y tenemos básicamente también el papel de capitanía del puerto. Yo sé que en muchos países el papel de capitanía del puerto queda con la Marina o otra entidad pública, pero aquí en Holanda la autoridad portuaria y la capitanía del puerto quedan dentro de la autoridad portuaria. Finalmente tenemos las empresas privadas. Ellas son las que ofrecen servicios logísticos y de transporte a otras empresas. Ellos son los que dan servicios marítimos como remolcaje, amarradura y pilotaje. Y también tenemos varias empresas industriales que procesan materia prima a productos elaborados o semi-elaborados. Nuestro modelo de negocios es muy simple. Tenemos dos tipos de clientes. Primeramente, las terminales y las industrias que alquilan terreno, infraestructura dentro del puerto. Ellos pagan lo que se llama en inglés land lease, el alquiler del terreno. Y también tenemos las líneas navieras que pagan por el uso del puerto. Cada año tenemos 30,000 naves que entran al puerto y más o menos 100,000 naves fluviales al año. También supervisamos los servicios marítimos para asegurar que cumplen con las regulaciones de seguridad y protección dentro del puerto. Entonces, básicamente, este es nuestro modelo de gestión portuaria. Ya sabiendo cómo nuestra estructura institucional y nuestro modelo de gestión, es más fácil entender cómo hemos enfrentado la crisis COVID. Y básicamente hemos tomado 4 acciones. Primeramente, en marzo se identificaron las funciones esenciales para asegurar que el puerto siga funcionando. Por ejemplo, los servicios marítimos, remolcaje, pilotaje, la capitanía del puerto, se consideraron servicios esenciales, y todos los funcionarios que no son parte de esas funciones han estado trabajando desde casa desde marzo. Ese es el primer punto. El segundo punto, coordinación. En marzo se creó un comité COVID-19. Este comité tiene representantes de la autoridad portuaria, representantes de las industrias y terminales dentro del puerto, y representantes también de otras entidades públicas en el puerto, como la aduana, por ejemplo. Y este comité se reúne cada semana, una vez por semana, para revisar cómo va la situación y para ver, para supervisar la implementación de las medidas que se tienen que tomar con el COVID-19, y también para ver si las medidas se tienen que revisar. Y este comité tiene también diálogo regular con el gobierno para asegurar que sigamos todas las medidas nacionales. Terceramente, hemos implementado y estamos continuamente revisando las medidas contra el COVID. Por ejemplo, el uso de las oficinas es limitado. Si quiere uno usar las oficinas, uno tiene que primeramente registrarse y asegurar que haya suficiente espacio dentro de la oficina. Uno solamente puede usar la oficina con la prueba de la gerencia.
Y también hemos tenido comunicación regular comunicación frecuente con el gobierno y con el público para que todos sepan lo que está pasando y para que todos sepan cuál es nuestra expectativa. Básicamente esto es lo que hemos hecho. Es muy básico, simple, pero también lo que nos ha ayudado mucho a enfrentar esta crisis es que ya antes de esta crisis ya teníamos muchas ventajas que nos ayudaron a enfrentar esta crisis. Primeramente, coordinación con las empresas y entidades públicas dentro del puerto ya era para nosotros algo normal. Ya para nosotros eso no era nada extraño. Tenemos una historia muy larga de cooperación, no solamente con las empresas dentro del puerto, pero también con otras entidades públicas como la aduana. Hasta yo quedo sorprendido que cada vez que tengo una delegación extranjera visitando el puerto y los llevo a visitar la aduana o una de las empresas dentro del puerto, la historia, los temas que la aduana o estas empresas mencionan son iguales a los que nosotros en la autoridad portuaria mencionamos. Tenemos una cultura dentro del puerto de cooperación y nosotros, yo pienso que todas las empresas y las entidades públicas en el puerto de Rotterdam entienden que el puerto es un ecosistema con varias partes y cada parte tiene que funcionar bien para que el puerto pueda seguir adelante. Esto ya para nosotros era algo normal. Segundamente, trabajando desde casa ya era para nosotros algo muy común. Muchos de mis colegas antes de la crisis ya estaban trabajando 1 o 2 días desde casa. Yo también desde el año 2016, cuando nació mi hija, yo ya estaba trabajando de casa 1 o 2 días a la semana. Y ya teníamos, dentro de la empresa, ya teníamos lo que necesitábamos para tener acceso a todos los documentos y todo lo que se necesita para poder trabajar desde casa. Todo el IT, la tecnología informática que necesitábamos ya estaba trabajando, no se tenía que hacer. Cuando esta crisis vino, no teníamos que hacer un gran cambio en eso, ya era algo muy común para nosotros. También la autoridad portuaria de Rotterdam ya estaba ocupada por muchos años implementando tecnología informática para mejorar los procesos dentro del puerto. Ya estábamos ocupados desarrollando plataformas digitales para que las empresas y las entidades públicas dentro del puerto puedan compartir información entre ellos. Ya estábamos ocupados con el uso de información, de tecnología informática para mejorar los procesos dentro del puerto, para reducir el número de papeles y llamadas que se tienen que hacer para los trámites dentro del puerto. Ya estábamos haciendo eso. Y yo pienso que esto nos ayudó mucho también a poder enfrentar el COVID, porque ya teníamos las herramientas que necesitábamos para poder seguir adelante. También yo pienso que algo que nos ayuda muchísimo es que tenemos el papel de Capitanía del Puerto aquí en Rotterdam. Y en ese papel de Capitanía del Puerto tenemos un papel esencial en la coordinación de medidas de salud, de seguridad, de protección. Entonces ya entendíamos los asuntos operacionales de las terminales, de las líneas navieras. Para nosotros ya eso no era algo nuevo. Y finalmente, yo pienso que otra cosa que nos ayudó mucho es que ya en el puerto de Rotterdam, especialmente en el sector de contenedores,
ya se veía más y más terminales completamente automatizadas. Actualmente tenemos 2 terminales de contenedores completamente automatizadas. Una pertenece a APMT y la otra a DP World. Y entonces para nosotros pues ya eso ayudó también muchísimo. Entonces, sabiendo ya cómo hemos enfrentado esta crisis, ¿cómo nos ha ido? Bueno, nuestros volúmenes sí han bajado. Como se pueden ver aquí, este es el volumen de carga que ha pasado por el puerto de Rotterdam. De enero a junio de 2019 comparado con enero a junio del año actual. En millones de toneladas. Y como se puede ver aquí, el granel sólido bajó de 38 millones de toneladas en el año pasado a 31 millones de toneladas este año. El granel líquido bajó de 110 millones de toneladas el año pasado a 100 millones de toneladas este año. Carga general bajó de 15 millones de toneladas el año pasado a 14 millones de toneladas este año. Y el sector de contenedores bajó de 77 millones de toneladas el año pasado a 75 millones de toneladas este año. Y lo que se puede ver aquí muy claramente es que el COVID ha tenido un impacto muy fuerte en el sector de granel sólido y granel líquido. Especialmente el sector de granel líquido ha bajado más que otros sectores. Esto es la razón por eso. Hay varias razones por esto. Primeramente, esta primavera tuvimos una primavera con mucho viento y mucho sol. Esto redució la demanda para carbón para el uso de generación de electricidad. Pero el carbón ya ha estado bajando por muchos años. Para nosotros no era una sorpresa. Es un sector que ha estado bajando ya por muchos años y el gobierno holandés tiene planes para cerrar todas las centrales eléctricas a carbón para el año 2030. El sector de granel líquido también bajó bastante debido a que la gente no está manejando tanto, no está viajando tanto. Entonces, pues se puede ver aquí. Pero los sectores de granel de carga general y de contenedores, como ustedes pueden ver, han sido bastante resilientes durante esta crisis. Y yo pienso que estos números aquí reflejan lo que ya estamos viendo por muchos años. Nuestra expectativa para las próximas décadas es que el granel sólido va a seguir bajando. El granel líquido, yo pienso que va a seguir siendo muy importante para el puerto de Rotterdam, pero va a haber cambios en el uso de energía aquí en Europa. Voy a hablar un poco más de esto en la presentación, un poco más tarde en la presentación. Y donde se va a ver más crecimiento va a ser en el sector de contenedores y de carga general. ¿Qué nos ha hecho tan resilientes? ¿Por qué la COVID no nos ha afectado tanto como era la expectativa? Bueno, lo que pueden ver aquí son las 3 funciones básicas de un puerto. Como autoridad portuaria, no solamente administramos puertos aquí en Holanda, también tenemos un puerto en Omán, en el Medio Oriente, que se llama Sohar, y también tenemos un puerto en Brasil llamado PECEM, donde somos accionistas. Y hemos analizado muchísimos puertos alrededor del mundo, y lo que hemos visto es que todos los puertos alrededor del mundo tienen por lo menos
una de estas tres funciones básicas. La primera función es la función gateway o puerta. Esto es cuando un puerto es un nodo logístico que funciona como puerta a una región. La segunda función es la función industrial, es cuando un puerto es una zona industrial donde se procesan materias primarias a productos elaborados o semi-elaborados. Y finalmente la tercera función es transshipment o transbordo. Esto es cuando el puerto es un nodo logístico que conecta varias rutas marítimas. Y aquí en Rotterdam tenemos un poco de las tres. Somos una puerta muy importante para Europa. Somos una puerta multimodal. Ofrecemos transporte por carretera, transporte ferroviario, transporte fluvial, transporte por oleoducto. Y de aquí de Rotterdam se puede servir un mercado de 500 millones de gente dentro de 24 horas. También ofrecemos acceso marítimo excelente, sin restricciones. Tenemos un calado máximo de 26 metros. Aquí podemos recibir todas las naves más grandes del mundo se pueden recibir aquí sin problema. También somos una zona industrial muy importante. Tenemos 3.500 hectáreas de zona industrial dentro del puerto, con 5 refinerías de petróleo, más o menos 50 fábricas de químicos. Y también tenemos centrales termoeléctricas con una capacidad de alrededor 7.500 megawatts. Finalmente, también somos un punto de transbordo debido a que estamos localizados a la entrada del Mar Norte. Podemos conectar el norte de Europa, países como Noruega, Suecia, Letonia, Estonia, etcétera, con el resto del mundo. Entonces, más o menos 30% del volumen de contenedores que tenemos aquí en Rotterdam es transbordo. Y entonces, debido a que tenemos una variedad de cargas y también una variedad de funciones, significa que los riesgos de una crisis no tienen tanto impacto porque no somos dependientes en un sector o en una actividad marítima. También lo que nos ayuda mucho es que ya estamos ocupados preparando para el futuro. Ya por muchos años hemos reconocido que el mundo va a cambiar y que como una empresa que desarrolla puertos tenemos que tener una visión a largo plazo. Cuando nosotros vemos al futuro no vemos 5 años, vemos 10, 20, 30 años adelante. Tratamos de ver cuáles van a ser los desarrollos que van a tener impacto en nuestro puerto y qué es lo que podemos hacer para poder enfrentar esos desarrollos, esas amenazas que vemos en el futuro. Y básicamente vemos 2 desarrollos muy grandes que pensamos que van a tener un impacto muy grande para muchos puertos alrededor del mundo. Primeramente, lo que se llama en inglés digitization o digitalización. Esto significa el uso de tecnologías informáticas para mejorar la eficiencia de cadenas logísticas en el puerto. Y el segundo tema es lo que se llama en inglés energy transition o transición energética. El puerto de Rotterdam genera más o menos 6% del Producto Interno Bruto de Holanda, pero también somos responsables por el 17% de las emisiones de carbón en Holanda. Y como tenemos muchas refinerías y fábricas químicas, tenemos que hacer algo para cumplir con las metas para bajar el impacto climático.
Entonces ya estamos ocupados con muchos proyectos. Voy a hablar un poco primero de digitalización. Ya por muchos años, como mencioné, estamos desarrollando plataformas digitales para poder compartir información entre las empresas dentro del puerto y las entidades públicas. Algunas de estas plataformas son Portbase, Navigate y Port Exchange. Y voy a explicar un poco qué son estas. Portbase fue creada juntamente con el puerto de Ámsterdam y es lo que se llama en inglés un Port Community System. Es una plataforma donde la aduana, la autoridad portuaria, las empresas ferroviarias, las empresas navieras pueden compartir la información que ellos necesitan para los trámites para manejar la carga. Esto reduce la necesidad de papel para copiar y recopiar documentos y también reduce la necesidad para tener llamadas y constantes. Ya esto ha funcionado por muchos años. Navigate es una herramienta nueva que hemos desarrollado aquí en Rotterdam que enseña todas las conexiones logísticas por el puerto. Si uno quiere mandar carga por el puerto de Rotterdam, uno puede ver cuáles son los servicios que sirven el puerto de Rotterdam, cuáles son los servicios ferroviarios, los servicios navieros, los servicios de carretera que se pueden usar para llevar uno la carga vía el puerto de Rotterdam. Y por Navigate también uno puede hacer contacto con estas empresas y básicamente planear tu cadena logística. Port Exchange es algo un poco más complicado, pero súper importante. Port Exchange es también una plataforma digital que el propósito de esta plataforma es mejorar la eficiencia de una llamada al puerto. Cuando una nave llama al puerto, hay muchos servicios que se tienen que arreglar. Se tiene que arreglar el pilotaje, el remolcaje, se tienen que hacer trámites con la terminal. A lo mejor se necesita también tomar, ¿cómo se dice? Fuel oil. Se tiene que, o sea, hay muchos trámites que se tienen que hacer y queremos que la llamada al puerto sea eficiente y lo más posible corta. Con Port Exchange, todos los servicios alrededor de la nave reciben información a tiempo para que nadie esté esperando sin necesitar. Y esto también ayuda a bajar las emisiones de carbón de las naves porque no tienen que esperar tanto. Y también ofrecemos servicios digitales a otros puertos. Entonces, este es el tema de digitization. Lo siento, no tengo muchas oportunidades de hablar español estos días. Segundamente, la transición energética. Como mencioné, nosotros entendemos que causamos 17% de las emisiones de carbón en Holanda. Queremos hacer algo sobre esto. Pero también queremos encontrar nuevas oportunidades comerciales que salen de esto. Y ya tenemos varios proyectos para hacer este cambio. Por ejemplo, tenemos el proyecto Portos, donde básicamente vamos a desarrollar una red de ductos de las fábricas dentro del puerto a cuencas vacías de petróleo y gas en el Mar Norte, y vamos a capturar todo ese carbón y mandarlo a estas cuencas vacías.
También tenemos una nueva empresa que se llama ZES, Zero Emissions Shipping. Esta empresa es una empresa que está desarrollando baterías para naves fluviales. Como mencioné un poco antes, tenemos 100.000 naves fluviales que salen, que pasan por el puerto de Rotterdam. Actualmente usan combustible, pero queremos convertir estas naves fluviales a uso de electricidad. Y esta empresa es una empresa que fue desarrollada junto con la empresa de Finlandia Wärtsilä y la empresa de Francia Engie. Y básicamente esta empresa va a ofrecer baterías a las naves fluviales. También queremos desarrollar una cadena de hidrógeno aquí en el puerto de Rotterdam. Queremos ser un punto de importación para hidrógeno de otros países y también queremos generar hidrógeno aquí en el puerto de Rotterdam. ¿Por qué menciono estos dos desarrollos de digitalización y la transición energética? La razón por qué menciono esto es nuestra expectativa es que la crisis COVID va a acelerar estos dos desarrollos. Ya vemos actualmente que digitalización se ha convertido en parte de nuestras vidas para muchos de nosotros. Muchos de nosotros ya estamos trabajando desde casa, usando nuevas tecnologías a lo mejor para algunos de nosotros. Y esto simplemente va a acelerar. La transición energética, hemos visto que con la COVID las emisiones de carbón han reducido, la demanda de carbón ha reducido y hay mucha gente que quiere usar esta crisis para promover un mundo más sustentable. Y por esa razón, yo pienso que esto va a seguir adelante, esto no va a parar. Y bueno, eso es básicamente nuestra expectativa y aquí termino mi presentación. Les agradezco mucho por la oportunidad de hablar hoy y estoy listo para sus preguntas. Gracias.